Hay una belief en Maori que todo es sagrado, los árboles, los agua, todo que lo que puedes ver y todo vive y todo lo comparten. Nature being so sacred, and it enforces the way of life whereby you look after that which is sacred. Well, it is a big thing for Māoris to protect nature and everything. And obviously we have native trees and plants to New Zealand, protecting those, and the birds. Obviously we have a lot of animals that are native. So that's always been a big part, to protect the land and give back to the land, I guess, as well. It's also something that would be taught. La gente aquí sabe que importante es protegerla y no perdérsela, porque Nueva Zelanda es único. No hay nada como este país, no hay nada como the bush, entonces toca protegerlo. Hay varios frases y historias en Maori que son directamente de proteger la naturaleza, que hay, no solamente es sagrada, es más que los Maori eran muy practicales y también tenían muchos valores y cosas así de tener uso de las cosas de la naturaleza, no solo a protegerlo y tenerlo todo sin tocar, pero también como de poder hacerse ropa. Just protecting what we have and utilizing it as well, I guess. Māori always was able to basically live off what they got. They never had any resources apart from what they had when they first came to New Zealand. It was always using what they had, the nature and the trees and bushes and stuff. So yeah, just really utilizing the land and the nature, and also protecting it as well. Aquí no había gente y luego vinieron los Maori de las Islas Pacíficos y estuvieron aquí por, quiero decir, como 200 años. Entonces los Maori tenían su historia para cómo se nació Nueva Zelanda o cómo lo subieron del mar. Y ya vinieron los colonistas, pues sí, de la Inglaterra vino, y como hicieron en Colombia había harto cambios, pero hicieron un trato con los Maori, con the Treaty of Waitangi, y es el documento que la reina con los Maori, y hasta este día todavía está ese trato. Entonces era de marcar los territorios de cuáles partes son puros para los Maoris y que ellos tienen esa tierra para ellos mismos y el resto del país era para los colonialistas de Inglaterra. It was an unfair treaty. The English took advantage over Māori, and they basically took all of their land from them as well. Bueno, y después estaba mezclando la gente más y ahora tenemos como una buena diversificación de la población de Nueva Zelanda. Y claro, también hay los cristianos. Y ahora tenemos más como inmigrantes, tenemos hartos muslims y más personas abajo de Asia. Entonces hay muchísimos de los Filipinas, de Tailandia, sí, hay varios. Hay como de todo. My grandma is, which is where Mum gets it from. But we don't really have a lot to do with that side. I guess it was back when my grandma was at school, they weren't really
allowed to speak Maori, or like the culture wasn't really embraced much when she was growing up. So when she had mum, it wasn't really a big part of their lives or how they were raised. Obviously, we know like some things, and obviously have like heaps of Maori family members and cousins and things like that. It wasn't a huge part in our family, at least. It's only really been embraced recently, I guess. Like talking Māori obviously only started up in schools 10, 15 years ago, probably. Dicen que solo menos de 10% pueden hablar Maori fluentemente, pero hay bastantes personas que saben al menos 3, 4 palabras de Maori. Entonces, saben algunos, pero no, casi nadie es totalmente fluente ahora. Hasta amigos que yo tengo que son de familias Maori, tampoco ellos saben hablar, porque yo creo que todos aquí usan inglés más que todo. En algunas formas sí se ha perdido un poco, pero en otras formas creo que hay más awareness. Que un ejemplo de ese último es que hay varios lugares turísticos que tienen muchos grandes displays, museos especialmente que tienen muchos actos de Maori y son muy educativos. Hay partes en Rotorua donde puedes ver un performance de hakas y algo en un museo. Realmente sí, no es tan fuerte en día a día a muchos de neozelandeses. Es diferente en cada ciudad también. Corresponde con las poblaciones de Maori Yeah. antes de colonizar. Entonces, las partes donde habían mucho development de los villages y las ciudades de los Maori, esos lugares a este día tienen lo más fuerte partes de la cultura Maori. No está como creciendo, está como muy estagnante. Unless you're like around Māori people, or if you've been brought up like that, then it's probably a bit more dominant in your life, but not for me personally. Sí, hay todos los esfuerzos del gobierno en poner esos programas de aprender Maori, de mostrar partes de la cultura Maori y especialmente los shows del Maori. Entonces, las partes muy formales y muy sagradas como el haka, como dar un speech totalmente en Maori, eso es una cosa muy formal aquí, en cualquier evento formal. Había algunas clases. Cuando nosotros estábamos en colegio, entonces había algunos Primary. En los años tempranos, desde 5 hasta 11. ahí te enseñan Maori algunas palabras y hablan en Maori para cosas que son sagradas, pero ya cuando estás más grande, si quieres aprender Maori puedes, y si no quieres, no te toca. For schools, there's especially a lot of Māori culture that's been brought in. At St. Peter's, our high school, we would have haka competitions, we'd do karakia, which is prayer, in mornings and stuff, at mass. We'd also bring the Māori culture into it. And we'd like sing waitas, which is songs. So yeah, we'd incorporate a lot of Māori culture into assemblies and just our normal school lives, which I thought was good. But haka was a big part of it, and porphyries, which is when we welcome new students and teachers to school, normally at the beginning of the year. Pues hay diferentes hakas. Entonces teníamos uno general en primaria
Y cuando fuimos a high school, entonces algunas veces los high schools van a tener su hacker. No sé si se puede hacer mucho para arreglarlo. Esto siempre va a pasar cuando tienes gente de otros países y de otras culturas viniendo y mezclándose y se va a diluir como todo. Pero yo no veo problema con eso. Como estamos ahorita, definitivamente hay como respeto y tradición en la cultura maori. Lo veo como una buena cosa. Yo pienso que podrían hacer más documentado, entonces podrían hacer más shows, más performances, más cosas en los museos de la cultura que ya que se está dilutando, ya que casi no hay población, todavía hay mucha población de Maori, pero no hay población de Maori que tiene mucho conexión tradicional con su cultura. Ya es difícil mantener esas tradiciones afuera de un contexto formal. Entonces, tal vez debería ser una buena cosa si teníamos más esfuerzos en tener museos y shows y cosas así. Y también aprender más maori en los colegios para poder al menos hablar algunas frases en maori, como de mantener ese respeto tradicional y formal de la cultura maori. Y si no, se pierde, que ya es una cultura difícil a integrar con las personas que llegan de afuera de Nueva Zelanda. Y ya que sí, que deberíamos tener más esfuerzo en protegerlo, al menos en museos y el contexto formal. I think it could definitely be improved. Like, there's so much more that we could do to kind of show off Māori culture and have it more appreciated as well, I think. But I think how far we've come at the moment is pretty good and a lot better than how it used to be, like 50 years ago, definitely. Still some things that we could do to improve.